Y bueno, a mí me gustaría comentar algo, insistir un poco también en la influencia que tuvo el Rotary en mi profesión. ¿Podemos hacer la presentación? A ver. Sí, bueno, mi actividad profesional, la influencia del Rotary. Mi nombre completo es Óscar Amalio Benítez Bolaños. Yo soy cardiólogo pediatra, recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1978. Estuve en Holanda durante 14 años haciendo la especialidad. Viví y trabajé todo ese tiempo en los hospitales universitarios, primero de Leiden, después de la Universidad de Rotterdam. Pasaron 14 años y en el año 1997 volvimos a Paraguay, mi esposa. Ahora estoy trabajando en los hospitales, el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, en San Lorenzo, el Hospital de Clínicas, donde está en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Previsión Social, también el Centro Médico Bautista. Esta es mi familia, en el medio está mi hija, con mi nieta, es mi esposa con la nieta allí. Aquí está mi madre, ella falleció el año pasado a la edad de 100 años, en buen estado ella. Están mis 3 hermanas, mi esposa. Bueno, esta es mi familia aquí. Ahora, ¿por qué elegí ser médico? Bueno, mi padre era médico, era tenista también. A mí también me gusta el tenis, éramos compañeros de doble. Aquí estamos, a ver, aquí. Estamos en una oportunidad, yo desde muy joven practiqué este deporte. En una oportunidad estábamos jugando un partido, era en la cancha de la Asunción Tenis Club, y en la cancha de al lado estábamos jugando un señor que estaba jugando también, cae muerto prácticamente en la cancha. Y bueno, le llamaron rápidamente a mi padre, él fue corriendo, yo también fui detrás de él. Yo tenía 13 o 14 años y me impresionó la faz del señor que estaba en el suelo, de espalda, pálido, con los ojos descoloridos. Y bueno, mi padre enseguida le examinó, vio que estaba prácticamente muerto, le empezó a hacer masaje, llamó a la ambulancia, estaba un buen rato haciéndole masaje. Yo le he visto a mi padre que estaba sudoroso ya de la impresión. A mí me impresionó la coloración del señor, que rápidamente volvió el color a la cara, a los ojos, y se reanimó, o sea que pudo ser reanimado este señor. Y también otra cosa que me impresionó fue que ese año, a fin de año, en Navidad, este señor fue llegando a mi casa, llevándole un regalo de agradecimiento a mi padre. Bueno, esto fue algo que a mí también me dejó, yo creo que eso pudo haber influido en que yo también haya querido hacer esta profesión. Bueno, aquí estoy con la camiseta del Rotary también, tratando de practicar un poco el deporte. En el año 1973, estando yo en el primer curso de medicina, mi padre fallece, también jugando tenis, cayó prácticamente muerto también en la cancha, no hubo posibilidades de reanimarle. En 1978 me recibí de médico. En el 80 me casé con Mariana, ella es mi esposa, aquí estamos, me está preguntando si estoy seguro de lo que estaba haciendo, pero yo creo que sí, ¿verdad? Porque ya llevamos 42 años de casados y estamos todavía en esto. Bueno, en 1982 recibí mi título de pediatra y ese mismo año tuve el honor de recibir una beca de la Fundación Rotaria. Envié los papeles, cuando eso creo que no está... cuando eso tenía que ir a Posada a llevar mis papeles, visto que habían varios, pero muchas personas que también se presentaron para esa beca. Y bueno, tuve la suerte de conseguir eso para Holanda. Aquí esta es lo que había recibido en aquel año, en el año 1980, para una beca del secretario de la Fundación Rotaria, el señor Pickman, para el año 82-83. Bueno, fuimos a Holanda. Ese año fue bastante difícil, principalmente por el idioma. El idioma holandés es bastante complicado, pero bueno, mi esposa es hija de holandeses, ella habla bien el idioma. Pudimos salvar ese año y empecé a trabajar en la facultad, en la Universidad de Leiden, y era difícil, un año con el idioma todavía difícil. Traté de conseguir quedarme un año más y pudimos conseguir.
Mariana, mi esposa, es paraguaya, ella nació en Asunción, hija de holandeses, habla el idioma, estudió bioquímica y pudo entrar a trabajar en el mismo hospital que yo estaba, en Leiden, y gracias a eso pudimos soportar un año más. Y durante ese año realicé un trabajo en la cátedra de pediatría que fue bastante bien valorado. Fue publicado en una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos, ese trabajo, y yo estaba como primer autor. Y eso me sirvió para poder conseguir también después un nombramiento en la facultad, y me ofrecieron para hacer la especialidad de cardiología pediátrica. Esa especialidad dura 4 años, y bueno, me quedé los 4 años. Pudimos salvar bien todo ese periodo, y a ver, aquí, esta es mi familia rotaria en Ámsterdam, el señor Peters, Jan-Hendrik Peters, personas excelentes. Ellos bueno, me hicieron recorrer mucho por allá, me ayudaron muchísimo en ese lugar. Y Holanda es un país, bueno, es un país pequeño para Europa, con 15 millones de habitantes, pero muy bien organizado. Pudimos ver muchas cosas allá, y en el hospital donde estaba trabajando, un hospital de primer mundo, ¿verdad? Con todas las facilidades, y también las personas, que allí el factor técnico y humano es excelente. Y bueno, tuvimos muy buena experiencia en ese lugar. Después el asunto fue que queríamos volver a Paraguay, ¿verdad? De alguna forma, pero ya estábamos bien. Entonces yo solía venir para los congresos, y el asunto es ¿por qué volvimos a Paraguay? Esa es algo que bueno, fue una decisión que no fue fácil, con todas las ventajas que uno tiene allá, dejar eso y venir acá a empezar algo que a lo mejor funciona, a lo mejor no fue tan fácil. Pero yo solía venir como invitado para los congresos de cardiología, que se realizaban cada 2 o 3 años. Bueno, aquí estoy con algunos colegas americanos haciendo trabajos, y venía para los congresos, volvía allá a trabajar. En el año 1994 vine para un congreso, y creo que allí sucedió algo que a mí también me hizo decidir esto. En esa oportunidad, una compañera mía de facultad, una pediatra, me pidió que le viera a su sobrino recién nacido con un problema del corazón. Bueno, al examinarle, visto que tenía un problema grave del corazón, tenía una válvula del corazón que no se abría, o sea que estaba cerrada prácticamente. Esa válvula tenía que abrirse para que pueda funcionar. El chiquito iba a fallecer si es que no se hacía eso. Era algo que yo hacía, ya estaba acostumbrado con el cateterismo, porque yo hago cateterismo en niños. Con eso se puede dilatar la válvula. Bueno, por suerte conseguimos el catéter, el balón para dilatar. Pudimos dilatarle, el chiquito sobrevivió bien, y para mí era algo que, no sé, no era gran cosa, ¿verdad? Pero sin embargo para aquí era la primera vez que se hacía ese procedimiento. Y durante ese congreso, bueno, me sentí muy satisfecho, me sentí útil, y creo que eso también influyó en mi decisión para dejar las ventajas de allá y venir aquí a ver cómo va. Los compañeros me decían, sí, vení, está bien. Pero muchas veces no es tan así, uno viene y ahí se encuentra con muchas cosas también que faltan. A veces hay frustraciones, que de repente uno sabe que puede hacer algo y no tenés los elementos. Bueno, todo ese tipo de cosas es algo que uno tiene que tratar de superar. Bueno, volvimos. Al chico el chico que también influyó para esa decisión, Luis Pedro se llama, tenía 14 días de vida en ese momento. Esa vez me llevaron un trofeo de agradecimiento de los padres, algo que yo tengo en mi consultorio todavía como algo muy valioso para mí. El chico tiene ahora 28 años y siempre sigue viniendo junto a mí para subcontrolarlo. Okay. Bueno, en el 97, 3 años o 4 años más tarde, volvimos a Paraguay. No fue fácil al comienzo, tenía que ganarme la confianza principalmente de los colegas, de los pediatras y de los pacientes, por supuesto. En el año 99 organizamos la primera jornada internacional de cateterismo intervencionista en niños. Eso fue ayer el 27 de julio. Esa vez vino un colega, el doctor, aquí está el doctor Carminati de Italia. Pudimos hacer manejos de ductos en un vaso, ¿verdad? Que
que a veces suele estar abierto en los niños y hay que cerrar con dispositivos también, con coartación, y pudimos hacer varios procedimientos en esa oportunidad. Y esta jornada se realiza hasta ahora cada 3 o 4 años. Cada vez que conseguimos alguna ayuda de alguna fundación, principalmente de Estados Unidos, nos suelen ayudar y vienen y traen elementos, traen catéteres, traen insumos y podemos hacer estas jornadas en el Hospital de Clínicas principalmente. En el año 2006 se hizo aquí el primer trasplante cardíaco pediátrico. El trasplante ya se había hecho 2 años antes en adultos, pero en niños todavía no. Esta fue la primera vez, hace ya 16 años. En esa oportunidad era todavía, bueno, no había mucha experiencia, no había muchos medios para poder llevar a cabo esta operación, pero se logró hacer el trasplante a una niña de 6 años. Ella era hija de mi mecánico justamente, que tenía un problema grave del corazón, tenía una infección del músculo cardíaco que no bombeaba y eso fue deteriorándose. La chiquita estuvo muy mal, entraba y salía de la terapia en el Hospital Bautista, la habían ayudado mucho también. Y esta es la nenita, Tatiana se llama, ella ahí está con su torta de cumpleaños cuando cumplió 6 años, estaba muy deteriorada, y nosotros tampoco no teníamos ninguna esperanza en ella que se iba a salvar. Primero porque era muy difícil de conseguir un donante a esa edad y en esa época, en ese momento, no fue nada fácil. Pero felizmente se consiguió el donante, se pudo hacer la cirugía en ella. Aquí está ya cuando la dimos de alta. Está todavía muy chiquita, muy deteriorada, todavía era una operación grande y mucho tiempo de sufrimiento. Este es el doctor Díaz Llure, él es el jefe de cardiología del Bautista. El doctor Marcos Melgarejo y el doctor Jarolín son los cirujanos. Este es el doctor Guillermo Campos, que es el pediatra. Bueno, esta chiquita tuvo la suerte, ¿verdad?, de sobrevivir gracias a los cuidados del hospital, de las enfermeras, de todo el equipo y de los padres principalmente. Los padres son excelentes, cuidan mucho porque ella recibe medicamentos muy fuertes, se llaman inmunosupresores, o sea que está con las defensas muy bajas, así que cualquier infección, cualquier virus, cualquier cosa, en la época del COVID estuvimos pero muy atentos con ella, ¿verdad?, porque está muy expuesta a todo eso. Pero es una chiquita que es luchadora, ella pelea, ella hace deportes, le gusta mucho el golf, porque cuando chiquita ya le gustaba. Ahora está más grande, ella cuando ya venía para sus controles. Y bueno, su deporte favorito es el golf y estuvo practicando por varias partes, incluso en los torneos internacionales de trasplantados. Ella participa, estuvo por Málaga hace poco en España, estuvo en Inglaterra, hace poco estuvo en Mendoza, aquí en Argentina. Acá hice el juego de deportistas trasplantados en la ciudad de Mendoza, y cada vez que va trae algunos trofeos. Ahora fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de San Lorenzo, porque ellos son de allí. Bueno, y ella está muy bien, ahora ya tiene 22 años y sigue sus controles y yo creo que el deporte le ayuda mucho a la parte de tener buenas defensas, ¿no? Y con sus medicamentos, por supuesto, también siempre. Bueno, en el 2007, al año siguiente del trasplante, hicimos nuestro primer Congreso Internacional de Cardiología Pediátrica. Yo estuve como presidente de ese congreso y este congreso se lleva a cabo cada 2 años hasta ahora. Entonces cada 2 años tenemos y vienen profesionales de varias partes de invitados. En el 2019 tuve el honor de entrar como miembro de la Academia de Medicina de Paraguay. Esta es el título académico de la Academia de Medicina. Y bueno, es algo que les quería comentar un poco rápidamente sobre mi experiencia, sobre la importancia que tuvo el Rotary en mi profesión. También un poquito sobre la satisfacción que a veces uno tiene cuando logra vencer un obstáculo difícil. A veces no, ¿verdad? A veces tenemos frustraciones, a veces no van bien las cosas, pero otras veces van bien. Entonces eso llena de satisfacción y hace de que uno se sienta bien
Sucede lo mismo que en cualquier deporte. En el deporte también a veces solemos tener buenas satisfacciones, pero otras veces... bueno, yo creo que Claudio, mi amigo, va a tener esa participación en la ganamos ayer.